Primera de Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. En estos últimos domingos que hemos estado viendo acerca de cómo debería de ser y organizarse nuestros cultos al Señor, Pablo lo introduce como un añadido a cosas que ya la Iglesia sabía en Corinto y que lo va a ampliar todas sus explicaciones hasta el capítulo 14 para luego pasar a otro tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, etc. Pero a lo largo de estos domingos hemos visto particularmente, pero no únicamente, el lugar de la mujer en el culto, en la adoración al Señor, específicamente cuando dice de predicar o profetizar y orar. Y lo que decíamos es que todos somos parte de la Iglesia, somos uno en Cristo, todos debemos y podemos participar en lo que es la adoración al Señor, pero lo que sí nos dice es que cada uno tiene sus propias características de género, de sexo, de hombre o de mujer. Para este tema, Pablo nos trae 3 argumentos y creo que es importante que siempre recordemos este desarrollo que Pablo hace. Nosotros hemos tomado estos 3 argumentos que son generales porque se extienden a otros temas de la vida. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos hablando de ese primer principio que es el de la cabeza, cuando habla de que Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza del varón, como lo es de toda la Iglesia, y el varón es la cabeza de la mujer, especialmente de la esposa. Lo que está hablando es que nosotros tenemos un orden de gobierno, de dirección, y que de la misma manera que nos acercamos a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, no siendo Cristo inferior al Padre, porque son uno, en una sola naturaleza, en lo que nosotros conocemos como la Trinidad, así también en otros aspectos con respecto a la mujer y el varón. Este era, por una parte, un principio. Luego nos trae otro segundo principio que veíamos también el domingo pasado. La mujer debe tener una señal, una distinción, y nos señala, por ejemplo, la importancia de cómo estamos en un mundo espiritual, hablando de los ángeles, y cómo nosotros, en particular también la mujer, pero todos tenemos que responder en ese ámbito espiritual. No hay diferencia, como nos dice en el versículo 11, pero tenemos que mantener nuestras distinciones como mujeres o como hombres, cada uno de nosotros. Recordar, de todas maneras, que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón, porque todos procedemos de Dios.
Todos somos necesarios en nuestra vida social, en nuestra vida familiar y en nuestra vida religiosa o espiritual dentro de la Iglesia. Ahora vamos a ver nuestro tercer y último principio que Pablo establece y que lo tenemos a partir del versículo 13 hasta el versículo 16, lo que he podido llamar como el decoro que debemos de tener, pero sin la confrontación que muchas veces podemos ver en la vida en la que vivimos. ¿Qué es lo que esto significa? Fijaros bien en la palabra que Pablo está utilizando. En primer lugar, juzgad por vosotros mismos. Y no es algo nuevo que Pablo esté trayendo, sino que de una manera parecida lo ha traído a lo largo de su carta. Si vosotros miráis, por ejemplo, en el capítulo 4, en el versículo 5, ya le está diciendo a toda la iglesia de Corinto en su carta, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Es la misma idea de juzgar. Lo hace también en el capítulo anterior, lo hace también en el capítulo 6, en el versículo 2 al 5. ¿No sabéis que los santos han de juzgar al mundo y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? La idea de que nosotros como creyentes, por la posición o situación que hemos alcanzado por la obra del Señor Jesucristo, nos ha dado la capacidad, entre otras cosas, de poder juzgar. Y cuando habla de juzgar es de poder tomar conclusiones del análisis que nosotros podamos hacer de diferentes situaciones. Además de eso, nos trae Pablo conceptos similares, aun cuando utilice palabras diferentes. Si leéis en el versículo 18 que tenemos aquí, el versículo 28, por tanto, dice, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Este probarse a sí mismo, cuando se refiere a la mesa del Señor, del pan y del vino, fijaros que está diciendo probaros cada uno de vosotros. No está diciendo Pablo, yo tomo la decisión o la ley, la palabra de Dios dice cómo se debe de hacer, sino que en el caso ya de las directrices que están puestas, cada uno de vosotros debe de analizarse, debe de probarse. Otro término que utiliza es en el versículo 31. Y dice, por ejemplo, o en el caso, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. La misma idea, aun cuando palabra diferente, de probarse, ahora habla de examinarse. Es decir, que son conceptos que Pablo está utilizando en esta carta, pero que se repiten y se extienden en las diferentes cartas de Pablo. Incluso, fijaros que en algún momento, como en Filipenses, nos dice pensad. En otros lugares también se utiliza la misma idea. Y habla de los creyentes no únicamente que deben de aceptar, que así debe de ser, lo que dice la Escritura, sino que hay momentos y circunstancias en que tú y yo debemos de pensar y debemos de juzgar, debemos de examinar, debemos de probar las cosas que han sido puestas delante de nosotros. No está diciendo de que todo lo que diga las Escrituras tiene que pasar por nuestro filtro de decisiones. Lo que es blanco para Dios es blanco para nosotros. Y lo que es negro para Dios es negro para nosotros. Lo que es pecado para Dios es pecado para nosotros. Y lo que es limpio para Dios es limpio para nosotros. Todo esto lo tenemos muy claro. Pablo no está tratando de las leyes o los principios precisos o específicos que nos dice la Escritura. Tenemos que adorarle, tenemos que adorar a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que examinar o tenemos que juzgar de qué manera nosotros tenemos que adorar a Dios. Nos dice que tenemos que abrir nuestro corazón o que tenemos que orar y nos da principios muy específicos, no solamente mandamientos, sino que nos da principios muy específicos para los creyentes. Pero tomando esos principios, en muchas ocasiones, Pablo en particular nos dice, bien, ahora
vosotros sois los que tenéis que juzgar o tenéis que analizar estas cosas de cómo deben de hacerse. Que tenemos que centrar en nuestros cultos la proclamación de la palabra, eso está claro. Que es importante y esencial en nuestra vida de comunidad y de iglesia y de culto la oración, eso también está muy claro y preciso. El cómo tenemos que traer esa palabra y el cómo tenemos que orar o cómo tenemos que dirigir esos asuntos ya es algo que nosotros en cierto momento tenemos que juzgar. Pablo ya ha dejado dos argumentos claros. Siempre es el orden establecido. Dios, Cristo, que es nuestro intermediario, Dios hecho hombre, y después el varón en sus responsabilidades, y después la mujer en la ayuda para el varón. Eso está claro. Ahora, ¿cómo lo organizamos esto en el presente y en nuestras circunstancias? Dice Pablo, es un asunto que vosotros debéis de juzgar. Que debe de haber una señal de autoridad y de gobierno o de dirección o de orden establecido, eso está claro en las Escrituras. Ahora, ¿cómo eso debe de hacerse? Eso es algo que cada uno o como iglesia deberíamos de juzgar. Hay en la palabra de Dios muchos asuntos que son secundarios o que son de una aplicación no tan concreta de los tiempos y de las circunstancias. Una cosa es el principio que nos da la Escritura y otra cosa es cómo aplicamos el principio. Lo que está haciendo aquí Pablo en este versículo que hemos leído en adelante es hacer lo que se llama preguntas retóricas. Es decir, esa misma pregunta ya tiene la afirmación. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿Es propio? Y ya está diciendo en vuestras circunstancias que está aquí. ¿Vosotros cómo lo veis? Juzgarlo. ¿Es adecuado? Y entonces está esperando la respuesta desde la congregación o desde la iglesia que se está diciendo. Nosotros tendremos que coger esos principios, no solamente aquí en el contexto de iglesia, sino en general. Y tenemos que analizar y ver si es adecuado o no es adecuado. En otras palabras, lo que nos está hablando es, desde la Escritura, lo que la Escritura nos está diciendo, ahora nosotros tenemos que aplicar el sentido común. No es alejarnos de la Escritura, sino el utilizar nuestro raciocinio para ver qué es lo adecuado. Y esto es muy importante en todos los conceptos, en todas las áreas de nuestra vida. Me estoy temiendo, yo me temo, y vosotros seguramente sois también testigos de esto, que en general el mundo evangélico está confundiendo lo que es someterse a las Escrituras a someterse lo que cierto predicador o pastor interpreta de las Escrituras. Que es mucho más fácil dejarnos llevar por lo que la gente dice sin ningún tipo de análisis. Y lo que nos enseña la palabra de Dios es que a todos se nos ha puesto en las manos la palabra de Dios. No es un libro, como nos decía o nos enseñaba la Iglesia Católica, que no podíamos llegar a entender y que tendría maestros que deberían de interpretarla. No, la palabra de Dios ha sido puesta al pueblo. Ya no son los sacerdotes únicamente, sino que ahora cada uno de nosotros tenemos las Escrituras. Y lo que esto quiere decir es que lo que yo esté diciendo en esta hora, que vosotros deberáis de creer o de aceptar o de aplicar en vuestras vidas, debéis de juzgarlo y debéis de analizarlo con la palabra de Dios. No aceptéis todo lo que alguien llamado evangélico, por mucho que diga que viene de Dios, o que tiene señales de Dios, o que ha tenido una visión de Dios, o que es movido por el Espíritu, os está diciendo. Porque estamos escuchando barbaridades terribles para el pueblo de Dios en el día de hoy. Y cada uno de vosotros tiene que ir y juzgar, analizar, examinar lo que está diciendo, pensar. ¿Cómo es posible que se digan ciertas cosas? ¿O cómo es posible que unos principios generales se puedan aplicar de una manera muy concreta en el capricho de interpretación de algunos? Así que en este área donde nosotros estamos hablando, hay una amplitud a la hora de obrar que nosotros debemos de juzgar. Y debemos de juzgarlo por las circunstancias y los tiempos en los que estamos viviendo. En la manera que se tenía en el pasado de vestir de la mujer o del varón,
o en la manera de poder llevar el hogar en ciertas circunstancias o formas en el pasado, o qué medios podíamos utilizar en la comunicación o la extensión del Evangelio, o qué instrumentos sí o qué instrumentos no acerca de la adoración al Señor. A lo largo de la vida ha habido enormes conflictos y temas de discusión. Y Pablo lo que está diciendo en la Escritura, lo que nos está diciendo es, hay unos principios que son claros. Dios debe ser adorado y debe ser adorado a través del Señor Jesucristo. Y tenemos que guardar un orden y un decoro en medio de nosotros. Pero a partir de ahí, analizar y juzgar cómo debemos de actuar. Nosotros debemos de ser firmes y celosos por lo que Pablo nos está enseñando. Pero no debemos de vestir como Pablo vestía. Nosotros tenemos que ser fieles en la manera en que Pablo extendía el Evangelio. Pero ahora nosotros tenemos Internet, por ejemplo, o tenemos los medios de transporte que él no tenía. Nosotros ahora tenemos la palabra de Dios, no escuchamos la voz de otros que hemos aprendido de memoria o que alguna vez podemos leer en un pergamino, sino que cada uno de vosotros tenéis la palabra profética más completa y por tanto es un deber cristiano, evangélico, nuestro, que tú tengas que ir a casa como yo os pido que hagáis en esta mañana y que lo que yo estoy diciendo lo podáis comprobar a la luz de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que esto significa? Bueno, que hay muchas cosas que tenemos que utilizar nuestro sentido común a la hora de aplicarlo y de aplicarlo en este contexto particular que es el de la adoración. Así que fijaros, dice, juzgar vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Esta palabra de propio o de adecuado. ¿Es adecuado? ¿Es honroso que el hombre ore con la cabeza cubierta y la mujer con la cabeza descubierta? ¿Qué es lo que vosotros pensáis? Y entonces lo que se está pensando es, bueno, estamos en un contexto de Corinto, donde estamos viviendo un mundo específico de cultura o de ropa o de manifestación de cosas a través de la ropa en lo que nosotros podamos usar. ¿Es adecuado que esto se haga así, de esta forma o de esta otra? ¿Es decoroso? Juzgarlo por vosotros mismos. Y si este principio lo aplicamos ahora, en el día de hoy, aquí, en el año 2021, en este contexto de Ciudad Real y de Occidente, es propio que nosotros vistamos y que nosotros actuemos o nos arreglemos. ¿Es decoroso para la Iglesia en el contexto de la adoración o de la sociedad en la que estamos viviendo? Para su época, para la época de Pablo y la época del contexto de Corinto, el hombre tendría que manifestar que es el hombre, que es el varón, que está casado, en su manera, en su apariencia, en su comportamiento, etc. Y la mujer debería demostrarlo de manera distinta también en su ropa y en su comportamiento y en sus maneras. Es lo que en otros lugares, por ejemplo, Pablo, cuando leéis en 1 Timoteo capítulo 2, o en 1 de Pedro, también lo dice en el capítulo 3, versículo 1, en adelante, ellos nos traen el principio de modestia, de que no haya peinados ostentosos, que no haya exageración o provocación en nuestra ropa. No nos dice, por ejemplo, no le dice a la mujer qué tamaño de falda debería de ponerse, si es que utilizaban falda en ese momento, o si debería de llevar mangas o no debería llevar mangas. No está diciendo que la modestia fuera específicamente con este color de ropa. O no está diciendo que el peinado de la mujer debería de ser de una forma específica. Lo que está diciendo es, no provoques con tu ropa, sé modesta con tu manera de vestir, como le va a decir también con respecto al varón y con respecto a nosotros. Ese principio que se estaba dando de parte de Pedro o de Pablo en esos lugares es lo que nosotros estamos viendo y estamos tomando para el tiempo de hoy. No está diciendo
que la mujer para poder participar en el culto del Señor tenga que tener una ropa específica o que justo también en el año 2021 tenga que cubrirse la cabeza como se cubría una mujer en el tiempo de Corinto hace 2000 años. Lo que está diciendo es, juzga si tu comportamiento o tu manera de vestir es decorosa, si es adecuada a la hora de ejercer el ministerio como parte del cuerpo de Cristo. Y el hombre igual. Que el hombre sea hombre en el siglo XXI y que la mujer sea mujer en el siglo XXI. El decoro, el pudor con el que nosotros debemos comportarnos debe ser muy específico y muy adecuado cuando estamos en lugares públicos. Cuando estamos en un contexto como este, o estamos en la hora de trabajo o en nuestro pasear por la calle. No es importante, por tanto, si nosotros tenemos pelo largo o pelo corto, si el hombre se queda más calvo ahora por el cáncer y la comida que nos tomamos, o si tenemos más o menos vello en nuestro cuerpo y tenemos que depilarnos, o si nos pintamos, las mujeres se pintan los labios o no se lo pintan. Estos no son los detalles que Pablo tiene que tratar, no quiere tratar estos asuntos, no los trata en ninguna manera. Lo que está diciendo es, ¿por qué te vistes de la manera que te vistes? ¿Y por qué hablas de la manera que hablas? ¿Por qué te arreglas? ¿Por qué actúas? ¿Por qué estos ademanes? ¿Lo estás buscando para provocar? ¿Lo estás buscando para llamar la atención sobre ti? ¿O estás vistiendo y estás actuando para que tu manera de comportarte, de vestirte o de hablar dirijas tu atención hacia Dios y a la gente hacia Él? No estás buscando tu honra y tu gloria por lo que haces. Tiempo habrá que puedas hacerlo en la intimidad o en nuestro contexto. Lo que estamos buscando en nuestro culto al Señor y en nuestra vida de iglesia, tanto varones como mujeres, jóvenes o mayores, es la honra de Dios y es la gloria de Dios. Y por tanto, nuestra palabra traída como nuestra oración pública tiene que traer la honra, la gloria, el honor a nuestro Dios, aparte de otros principios que ya hemos visto en el pasado. Fijaros lo que dice el versículo 14. La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Es curiosa la manera en la que Pablo está trayendo acerca de lo que el hombre se tiene que cubrir o no se tiene que cubrir el cabello, que es lo natural, la naturaleza. ¿No creéis, dice Pablo, que la naturaleza, lo que es natural, es manifestar la masculinidad del hombre de una forma concreta? Y que la feminidad de la mujer, lo natural es que lo manifieste de esta forma. Es decir, que nosotros como varones y vosotras como mujeres tenéis que manifestar vuestro género, vuestro carácter, vuestra feminidad o masculinidad de la manera natural, donde el Señor nos lo ha dado. Cada uno de nosotros tiene una actitud de situación, una naturaleza específica. Y por tanto, ese comportamiento que lo traemos desde el nacimiento, somos lo que somos hombres o somos mujeres, no hay otra alternativa. O somos hombres o somos mujeres. Y por tanto, los hombres tienen que mostrar que son hombres de una manera u otra en el contexto donde estamos y las mujeres tienen que mostrar que son mujeres en el contexto donde nos encontramos. Y no trata acerca de qué tipo de ropa a lo largo de los siglos hemos ido cambiando o qué tipo de peinados o de colores o de tintes podemos darnos o de qué manera nosotros podemos gesticular. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando era niño, que se me decía que en la mesa no se podía hablar, o que en la mesa no se podían cruzar los pies, o otro tipo de detalles acerca del decoro, o que era como ir desnudo cuando iba uno sin mangas. Ese tipo de cosas ha ido cambiando y transformándose a lo largo del tiempo. ¿Quién iba a decir ahora cómo son las playas o cómo la gente puede vestir a lo largo de la calle? ¿Qué es lo natural? ¿Qué es lo normal? No tenemos que ir buscando ser los primeros ni ser los últimos en la moda y en la circunstancia en la que estamos viviendo, sino simplemente que manifestemos lo que somos y que la gente sepa en qué situación nos encontramos, no solamente espiritual, sino como género. Ensalzar nuestras características, las propias de nuestro sexo, y no las del otro. No lo que nos impongan, no lo que nos digan. Hoy en día estamos en una tremenda confusión y esto va a ir a peor.
Todos los analistas desde el aspecto cristiano nos lo están diciendo. Esto va a empeorar, se va a dificultar. Ya no sabemos cuándo el varón es varón y cuándo la mujer es mujer. Y se está animando en algunos contextos, quizás extremos, pero está avanzando a que niños de 10, 13 años puedan decidir cambiar de sexo. Todo esto es una confusión. Podemos ver gente en la calle de vestir de una manera provocativa a hombres que visten como mujeres y mujeres que visten como hombres, no por lo que sienten, sino por lo que quieran señalar. Y nosotros, en este contexto, y en el contexto particular que Pablo está tratando a los corintios, que es el de la actitud que debemos de tener en nuestra proclamación del Evangelio y en nuestro acercarnos al Señor en oración, tenemos que preguntarnos constantemente, ¿es honroso esto? ¿Es decoroso? ¿Es lo natural? ¿Es la lógica? ¿Dónde estamos? En el equilibrio de toda la sociedad en la que estamos viviendo. No provoques, no ofendas, pero sé tú, tal como Dios te ha creado y lo que te ha hecho. A veces esto incluso lo manifestamos en nuestra manera de comportarnos, en la manera de sensibilidad, en cómo tratamos hombres o mujeres a los niños, y cómo enseñamos, etc. Tenemos que buscar que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres. Esto es así por naturaleza, es natural, es lo lógico, y esto lo debemos mantener en otras circunstancias también. Pablo nos está hablando, en tercer lugar, de la feminidad, de lo que es ser femenino, lo que es ser mujer. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Hay algo que tenemos que repetir porque ya lo hemos dicho en algunas ocasiones, en otros contextos o circunstancias. Para vosotras las mujeres y para nosotros los varones. No debemos de confundir lo que es ser femenino o lo que es ser sensual. Tenemos que hacer una diferencia clara. La mujer es mujer y por tanto tiene que actuar y vestirse de manera elegante o como sienta en su corazón, en su vida, en los principios que nos dice la Escritura, por ejemplo, lo que hemos citado de modestia, pero sin buscar la provocación. Cuando estamos hablando de lo sensual, lo que está hablando es de la provocación que queremos traer o que se quiere traer, una provocación visual. Lo vemos constantemente en la calle. Nadie se le está diciendo, sobre todo a gente joven, que tengan que vestir como si tuvieran 40 o 50, incluso más años o de la generación pasada, ni mucho menos. Pero lo que sí nos está diciendo es, manifiesta tu sexo, que eres mujer, femenina, pero no sensual, no provocativa, no buscando que los hombres te miren. Y nosotros, como hombres, tenemos que respetar con nuestra mirada y nuestro comportamiento lo que otros puedan hacer. Nunca la gravedad es de la mujer que provoca, sino del hombre que cae. Pablo lo que está diciendo es que nosotros, hombres y mujeres, somos iguales en Cristo. No hay diferencia entre hombre y mujer. Todos somos iguales ante Él. Y por tanto somos iguales a la hora de participar y a la hora de opinar en lo que es la vida de iglesia. Todos pensamos igual. Cuando Pablo está diciendo juzgar aquí o en otro lugar dice pensar o examinaros, no se lo dice a los hombres porque las pobres mujeres no pueden. Se lo está diciendo a todos los creyentes. Juzgad cada uno de vosotros cuáles sean vuestras circunstancias. Juzgad vosotros las decisiones que tengáis que tomar. El principio de que nos tenemos que casar con creyentes, los hombres con las mujeres con los hombres, pero ya no estamos bajo la imposición patriarcal que se podría tener en el pasado. Hoy la mujer puede pensar, puede decidir, puede tomar decisiones con respecto a la sociedad, etcétera, etcétera. Somos iguales, hemos crecido. El Evangelio, el cristianismo ha traído esas ventajas y esa posición en los tiempos pasados y que nosotros tenemos que mantener o incluso mejorar en nuestras circunstancias. Por tanto, mujeres, podéis opinar, podéis participar, todos somos iguales, estamos en la misma línea y en el mismo nivel delante de Dios, pero tenemos que tomar todas esas decisiones con el respeto, la independencia, la dignidad que sean adecuadas cada uno en el lugar donde estáis. Que la mujer sea mujer y el varón sea varón.
manifestar nuestras diferencias a la hora de vestirnos, a la hora de hablar, a la hora de orar o a la hora de traer la palabra de Dios y en las circunstancias que el Señor nos las pueda tener. En todo caso y en ciertos momentos, la mujer casada tiene que mostrar que la cabeza es el marido y honrar a su marido en momentos públicos, ¿no? O particulares, como en el contexto del culto al Señor. Damos gloria al Señor, a nuestro Dios, porque nos ha permitido darnos principios, darnos leyes, darnos normas, pero también una capacidad para analizar y para aplicar todo lo que está diciendo. Llega un momento en que nosotros debemos de alcanzar una madurez de análisis. El niño, cuando llega a casa y su madre o su padre le tiene la comida puesta, no pregunta cómo está hecha. Simplemente come lo que su madre o su padre ya le han dado. Cuando entra en una cierta madurez de avance, ya empieza a preguntar cómo se hace, qué contiene, cómo es, etc. Y llegará un momento en donde el niño llega a ser independiente y la madre o el padre le puede decir: aquí tienes los productos, ahora haz tú la comida y tengamos la libertad de hacerlo. Esto es lo que hace el cristianismo. No dependéis de lo que alguien aquí os tenga que decir. Claro que tenemos que exponer la palabra de Dios y tenemos que ponerla ante vuestros oídos con la autoridad que requiere ser la palabra de Dios. Pero después vosotros tenéis que analizar, por favor, meditar en la Escritura, hacer que la palabra de Dios sea diaria. Tenéis que hacer vuestro propio alimento, tenéis que enriquecer con lo que yo u otros os puedan decir. No os empapéis de mensajes sin analizar de lo que está entrando por internet o de los libros que podáis leer. Tenéis que analizarlo todo para poder retener lo bueno. Y por tanto las mujeres también en vuestras propias circunstancias y en nuestra situación de iglesia. Con todo, termina Pablo estos argumentos, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Aquí hay diferentes interpretaciones de esta idea que Pablo introduce de costumbre, de hábito o de práctica. No tenemos tal hábito, no tenemos tal práctica. Y esto ha traído diferentes interpretaciones. Pablo se está refiriendo aquí cuando dice que no no seamos contenciosos porque no tenemos tal costumbre. Se está refiriendo a discutir estos asuntos en particular. Es decir, discutir los asuntos superficiales, puede ser, porque Pablo no entra en debates superficiales en ningún momento. Incluso a su discípulo Timoteo le dice: no te embarques en discusiones banales que no llegan a ningún sitio. O hay enseñanzas superfluas o secundarias que las traen los hombres pero que son palabras huecas y vacías. No tenemos que estar discutiendo o analizando. ¿Es eso a lo que se refiere Pablo? ¿De que no tiene la costumbre de discutir asuntos superficiales? ¿O la manera de mostrar la feminidad? Se está refiriendo a que no tenemos la costumbre que se hace, la costumbre de Corinto, de la manera en que se visten o se arreglan. En otros lugares puede haber otra costumbre. O lo que se está refiriendo Pablo es decir: esto es lo que yo estoy diciendo y no voy a discutirlo más. Es ley lo que yo pueda decir. Pablo en otros lugares nos dice: esto es lo que yo mando, Dios ha dicho, pero yo digo. ¿Recordáis cuando está hablando acerca de ideas acerca de la familia o del matrimonio o del divorcio? Dios ha dicho, el Señor ha dicho esto, pero yo añado esto otro, que también es palabra de Dios. También Dios o el Señor me ha hablado a través de mí, por tanto hablo con esta autoridad. Pero no lo está señalando aquí. Lo que está señalando es, bueno, hay temas, hay variedad, en la hora de poder ver o de poder manifestar los principios que nos dice la Escritura. Diferencias y tener en cuenta las diferencias, las características en ciertos lugares con ciertas personas y que todo lo hagamos con el decoro, con el respeto adecuado dependiendo del lugar y de la época.
Mateo y yo, por ejemplo, tenemos muy acostumbrado cuando vamos a ciertos lugares a la hora de traer la palabra en otros países, en otras regiones o en otras iglesias concretas donde por costumbre casi tenemos la obligación de usar la corbata y de usar traje, es decir, vestir de cierta manera a la hora de traer la palabra. Y que vamos en algunos sitios y que la manera de adorar es muy específica con ciertos instrumentos y que no es adecuado otros instrumentos. O que podemos ir a otros lugares y los hombres tienen que sentarse en un lugar y las mujeres tienen que sentarse en otro, como puede ser del cubrirse la cabeza o puede ser a la hora de tratar o de discutir ciertos asuntos. Y uno cuando llega a esos sitios tiene que adaptarse a lo que hay. No podemos llegar y decir, bueno, como aquí en Ciudad Real nosotros tocamos la guitarra, por tanto, en lo que se hace en el norte de Europa tiene que cambiar porque en mi país se toca la guitarra. No, tendremos que adaptarnos a esas circunstancias. Y si vamos a ciertos sitios y nos dicen que no es propio de la mujer que lleve pendientes o colgantes, etcétera, no cuesta nada que la mujer se quite sus pendientes y sus colgantes, etcétera. Y si nos dicen que tenemos que ponernos un traje y una corbata, pues ya seremos previsores para llevar nuestro traje y nuestra corbata en estos contextos. ¿Por qué? Porque no vamos a discutir ni vamos a entrar en debates por estas cosas superfluas. Lo que estamos buscando, y este es el principio que se establece aquí, es no voy a provocar. Y si yo estoy en el verano, yo recuerdo en unas conferencias un pobre predicador que vino del norte de Europa, no voy a decir de dónde, en agosto, que teníamos unas conferencias en Valdepeñas, con el calor que nosotros tenemos ahora. Y este hombre que venía con su camisa y su chaqueta bien gordita y sin ningún tipo de cambio, el primer día estaba sudando por todas partes. Tuvimos que tomarle y animarle de que no estaba ofendiendo a Dios ni nos estaba ofendiendo a nosotros porque se quitara su chaqueta y su corbata negra y que se vistiera y por supuesto que se cambiara de otra camisa porque aquella camisa ya estaba amarilla. Tenemos que adaptarnos y vosotros tenéis que adaptaros. ¿Cuáles son las circunstancias? No ofendáis. No busquéis ofender a nadie con vuestras interpretaciones o con vuestro análisis de las cosas. Hay grandes diferencias entre unos y otros. Lo que tenemos que buscar es honrar a Dios, darle a Él toda la gloria, proclamar el Evangelio y que los que vengan de visita no se sientan ofendidos y dañados, porque lo que queremos es que puedan sentir la presencia de Dios y honrar a Dios en donde estamos. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante en nuestro contexto de adoración? ¿Qué es lo esencial que nosotros debemos de tener? ¿Cómo debemos de hacerlo cuando somos hombres o cuando somos mujeres? Cuando sois jóvenes o cuando sois mayores. Claro que yo no puedo actuar como si fuera un jovenzuelo cuando ya tengo 61 años. Pero tampoco podemos exigir que un jovenzuelo, un joven, tenga que actuar como si tuviera esos 60 años. Lo más importante es tu lugar delante de Dios. Y cómo tú vas a representar tu lugar en el contexto de cuerpo de iglesia. ¿Qué es lo que estás buscando en este momento y en esta hora, en esta mañana? Hemos venido aquí para adorarle. Y tienes que poner todo tu ingenio y toda tu mente y todo tu corazón, pero también tus formas y tus maneras y tu gesticulación, para que Dios se sienta agradado y los que están a tu alrededor se sientan cómodos. Por tanto, no seamos contenciosos. No seamos quisquillosos, no nos molestemos por cualquier cosa que alguien ha dicho o ha hecho y que crea nuestro daño, sino esa persona, aun cuando lo tenga de manera distinta y tenga un carácter, una actitud de manera diferente a la nuestra, ¿qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué es lo que estás buscando tú? ¿Qué es lo que buscamos todos? Que nuestra actitud, nuestra consideración de lo importante sea Dios en medio de nosotros. A Él sea toda la alabanza y toda la gloria. Y que lo hagamos, como hemos dicho constantemente, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestros cultos sean cristocéntricos. Él lo todo. ¿Vencer? ¿Imponer? No. En todo caso, convencer.
Claro que uno puede llegar y puedo ver que mi manera de vestir o cómo debe de vestir mi esposa o cómo debo comportarme en este contexto creo que es la más adecuada. Y podré intentar convencerte de que esto es lo mejor, pero es convencer, no es vencer, no es imponer. Te impongo en esta hora que leas la Escritura con regularidad. Te impongo que des testimonio, porque así lo requiere la Escritura, que seas lo más fiel posible en tu vida, en los principios que están establecidos en la palabra de Dios, que honres al Señor Jesucristo, te lo impongo. Ahora, las características de tu vida y de tus circunstancias personales, no te impongo nada. Te quiero convencer con ánimo que es lo mejor en el tiempo en que estamos viviendo, pero sobre todo que tú y yo le demos la gloria a Dios que Él se merece. Amén.